¿Qué tal amigos? Estoy iniciando de nuevo el video. Se había cortado totalmente. No sé si nos podremos conectar. Hasta ahora no aparece nada. Ahí se están volviendo a conectar. Bueno, una alegría que se vuelvan a conectar algunos. Voy a esperar un minutito para seguir contando la historia. Quedó inconclusa. Acá estás, aquí estamos. Qué bueno, volvieron todos. Hola, ¿cómo están? Qué bueno, hemos tenido un recreo. Bien, y entonces seguimos con el señor que quería ir a ese camping en los Pirineos, ¿m? Y que finalmente, después de unos días, parecía que el auto funcionaba, volvió a ir y en el camino escuchó en un informativo, en un televisor, en un bar que había parado, que donde estaba el camping, donde él se iba a alojar o colocar su carpa, bueno, había sido arrasado totalmente por agua y piedras. Sí, una tormenta enorme, había habido un torrente, un río que se desbordó, la fuerza del río tiró así algunas murallas de piedra que estaban para proteger y habían muerto 87 personas, más de 100 heridos. Bueno, él no quiso mirar ninguna imagen más de la televisión y se dio cuenta que el desperfecto del coche, aparente, porque después nunca se encontró el desperfecto y el auto siguió funcionando lo más bien por largo tiempo. De alguna manera ese desperfecto lo había salvado de esta catástrofe. Así que esta es la historia, para que tengan en cuenta que a veces el universo entra en sincronicidad y nos ayuda a llegar más fácilmente o más rápidamente o más fluidamente a las metas que nos proponemos, y a veces coloca obstáculos y no son para interponerse ni para jorobarnos en lo personal, sino que muchas veces nos está advirtiendo que por el momento o por ahora no tenemos que hacer eso o llegar ahí o lo que fuese. Así que esta historia sí habla del sincrodestino, tal cual, y ya ven cómo acá habían muerto 87 personas y más de 100 heridos, y este señor el auto no lo dejó llegar, sin ningún desperfecto concreto, ¿no? Ya que después siguió funcionando lo más bien. Entonces vemos cómo también ese sincrodestino también nos protege y a veces nos aleja de peligros. Esto es para no enojarse o contrariarse o ponerse tosudo contra los obstáculos. Cuando uno ve que algo no está saliendo de manera fluida y que aparece un obstáculo y aparece otro, bueno, es el momento de parar y de esperar o de tomar otro rumbo. Sí, no seguir insistiendo con lo mismo. Bueno, aunque salió cortado, espero que lo hayan podido escuchar. Les voy a contar dos historias más. Del libro les ha mandado el PDF, Cristian, de Estela Maris Maruso, El Laboratorio del Alma. Así que son dos historias, simplemente. Primero había un cuentito, ¿no? Que no es tal cuentito,
sea, había un hombre que tenía un loro encerrado en una preciosa jaula. Un día un visitante le dijo que si realmente amaba el ave, que debería dejarla libre. Bueno, el hombre cuando se fue sintió culpa y abrió la puertita de la jaula y le dijo: loro, sal de ahí. Pasaron unos años, el visitante volvió, el loro seguía dentro de la jaula, repitiendo: loro, sal de ahí, con la puertita abierta, pero el loro adentro. Entonces acá cuenta una historia real, o sea, a Antonia se le llenaron los ojos de lágrimas al escuchar el cuento del loro. Se vio ella misma en la jaula de oro en la cual estaba. Tenía 60 años en ese momento, Antonia. Desde que se casó había vivido por y para la familia, entregada por completo a su marido y a sus hijos. Estaba casada con un importante empresario con muy buena posición económica. Jamás había tomado una decisión por sí misma, salvo en lo relacionado con las tareas de la casa. Todos los años viajaban a Europa acompañando al marido por campeonatos de fútbol. Cuando él iba a ver los partidos, ella se quedaba en el hotel. Todo lo consultaba, para todo pedía permiso y aprobación, hasta para la ropa que se tenía que poner. Sentía un gran pesar porque su hermana estaba pasando una grave situación económica y ella no podía ayudarla, aún teniendo los medios. En su casa, el marido le había prohibido tocar ese tema. Y ella evitaba cualquier conflicto por temor a que su marido se enojara. Sentía o se convencía a sí misma que de esa manera también protegía a sus hijos. Vivía en una gran casa en Chascomús. Bienvenida, Estela Maris. Y ahora que estaba enferma, que tenía un cáncer y estaba yendo al centro de Estela Maris, debía viajar a la capital para sus tratamientos. Y contó en el grupo que le tenía pánico a la velocidad, pero que él la traía a diario casi a 200 kilómetros por hora. Le planteé al esposo lo perjudicial que era para Antonia someterla a semejantes estados, a lo que respondió que él solo se sentía seguro manejando si iba a alta velocidad. Y aclaró que no iba a permitir que viajara en micro ni que la llevaran sus hijos. Para él era la única manera de asegurarse que cumpliera con el tratamiento. El cáncer de Antonia se siguió agravando, pero ella con las reuniones comenzó a despertar, a darse cuenta que era como el loro en la jaula de oro, y decidió no ser el loro. Comenzó a conectarse con sus propias necesidades, sentimientos, emociones, y experimentó como nunca antes el deseo de libertad. 2 días antes de morirse, me escribió una carta en la que me contaba que sin dinero, solo con lo puesto, porque el esposo no le permitió ni sacar la ropa, se había ido a vivir a una pensión, ayudada por esa hermana que también tenía problemas económicos. Antonia eligió. No quiso seguir viviendo en cautiverio en la jaula de oro. Eligió partir con dignidad, con la dignidad que no pudo ejercer cuando tenía salud. Y cuando estuvo enferma pudo comenzar a ejercer. Como ustedes ven, lo que a veces llamamos enfermedad es el grito de la salud. Aunque era tarde para que ella pudiera prolongar su vida, no era tarde para poder lograr lo que no había logrado en toda su vida, que es sentirse libre. Sintió la necesidad de dejarle a sus hijos un patrimonio,
el único del cual disponía, el más grande que un ser humano puede legar. Un ejemplo de que incluso en las peores circunstancias se puede elegir ser libre y volar. La hermana nos contó que partió en paz, con una sonrisa, dejando como legado un ejemplo de coraje que pudo realmente conectar al fin de sus días. Esta es una historia. Voy a contar otra historia. Esta historia se llama La partida de Facundo. Cuando todo parecía perdido, con el cuerpo traspasado por el sufrimiento y la morfina, Facundo despertó de su sueño y dio el tiempo suficiente para sanar las heridas de su alma. Tuvo instantes de conciencia plena y en esos instantes fue posible el milagro. Cuando llegué al hospital estaba agonizando. Facundo me había escrito de que quería tener una conversación conmigo. Dejé lo que estaba haciendo y me fui rápidamente al hospital, recordando con gran miedo de mi parte que mi padre me llamó también antes de dejar este mundo y yo había llegado tarde. Facundo era médico, especialista en terapia del dolor. Tenía cáncer de pulmón y el día que ocurrió esta historia estaba internado en el hospital donde había trabajado toda su vida. Al entrar, recorrí la habitación con mi mirada sin poder creerlo. Era la misma que había estado internado mi hermano Juan antes de partir. Era una situación muy fuerte para mí, porque Facundo estaba realmente muy mal y me pareció que había llegado tarde otra vez, como me había ocurrido con papá. Y encima, en la misma habitación donde había muerto mi hermano. Demasiadas sensaciones internas se me mezclaban y me parecía que ya no iba a poder ayudarlo en su trabajo de sanación. Ya era bien entrada la noche cuando llegué. Estaba rodeado de médicos que lo conocían. Uno de ellos dijo: qué pena, estuvo llamando todo el día, te estuvo esperando, pero ya es tarde. Comprobaron que los ritmos de Facundo estaban alterados, la temperatura de su cuerpo descendida, calculaban que en menos de 2 horas llegaría la muerte. La hija que estaba cerca decía: mi papá ya no despertará más. Y bueno, esto es así, le dijo un colega médico, intentando consolarla. Eran 7 los médicos que había en la sala, habían compartido años juntos y lo amaban mucho. Le habían aplicado morfina para sedarlo. El cuadro era desesperante. Hablaban en lenguaje técnico, sin poder aquietarse y tampoco acercarse, para expresar su afecto a través del contacto. Les pedí por favor si me podían dejar unos instantes a solas con él, para despedirme. No hice absolutamente nada más que permanecer sentada como estaba desde que había entrado. Desde mi corazón pedí por favor compasión por lo que me estaba pasando. Otra vez tarde y llegando en el mismo lugar donde había muerto mi hermano. Él había querido hablar conmigo, me había estado llamando. Entonces, desde mi interior le hablé sin palabras, de conciencia a conciencia. Lo hice con el sentimiento y mi necesidad de responder a su llamado y ayudarlo en lo que fuese con ese hilo de vida que quedaba. Y el milagro ocurrió. Facundo abrió los ojos.
me guiñó un ojo. Me asusté tanto que me paré de golpe y salí a buscar los médicos corriendo. Se despertó, grité, entren. Ellos entraron, pero sin entender lo que pasaba. Y le decían, Facundo, no te muevas, no hagas nada, quédate quieto. Y él les dijo, con una voz firme, quiero estar sentado en el borde de la cama. Y se sentó solo frente a mí, con toda la morfina que tenía encima. Se peinó con sus manos, pidió los anteojos y les dijo a todos y a cada uno de sus compañeros, con enorme claridad y lucidez, que no tenían que matar a la gente antes de tiempo, que no había que adelantarse, porque hay cosas dentro de cada persona que es necesario sanar y que llevan su tiempo. Fue en verdad un milagro del espíritu sobre la materia, porque pese a la cantidad de drogas calmantes que tenía y a la morfina, reaccionó y estaba sentado en el borde de la cama, hablando con lucidez. Facundo pidió comida y caminó prácticamente solo hasta el baño. Luego fue llamando a sus familiares y amigos médicos. Él, que nunca había podido demostrar cariño, acariciaba a sus seres queridos. Jugó de manos con sus hijas. Se hicieron cosquillas. Nos hizo chistes. Hasta dio indicaciones para que el servicio hospitalario cambiara la forma con que estaban trabajando y cómo debía ser el trato con los pacientes. Todos quedaron conmovidos, obviamente sin palabras, por el show que era Facundo. Pudo demostrar que el espíritu es más fuerte que la materia, que se puede y que siempre hay algo más para hacer. Volvió a repetir, déjense de joder, no maten a las personas antes de tiempo. Y colocando las manos sobre su corazón, dijo, yo todavía tengo un rato para sanar. Al salir de la habitación, todos los médicos querían besarme. Yo estaba bajo la conmoción de haber asistido a este milagro. Obviamente pensaban de que lo había provocado yo no había hecho nada. Facundo, la vida le dio el tiempo necesario. Estuvo una semana más para cerrar las heridas del pasado, para expresar todo aquello que nunca había podido, logrando el proceso de sanación para el cual me había llamado y que le permitió irse en paz. ¿Existe Dios?, me había preguntado Facundo. Y yo le contesté, no sé, averigualo vos. En nuestro último encuentro, un día antes de su partida, yo le devolví la pregunta, ¿existe Dios? Y él me contestó, dentro de poco lo voy a saber. ¡Qué bueno! Y me dijo, ya encontré el cielo, ahora me falta encontrar a Dios. Nuestra cultura no solo niega el proceso de la muerte, sino que incluso la demoniza. La comunidad médica y los centros de salud la consideran como un enemigo en el que hay que derrotar. Y acá tuve un fallido y me salió la comodidad médica, porque a veces también es la comodidad médica. Muerte, en la medicina oficial, es sinónimo de fracaso y de incompetencia. Como sociedad, hemos optado por negar su existencia, esperando que la ciencia finalmente nos libere algún día de esta molestia. De este modo, negamos la necesidad de aprender a tratarla y nos perdemos la oportunidad de prepararnos adecuadamente para la transformación más importante de nuestra vida. Bueno,
esta es la historia de hoy. He tenido yo experiencias similares. Es la mejoría antes de la muerte. Se han visto casos increíbles, como de una paciente que tenía prácticamente las 3/4 partes de su cerebro tomado por el cáncer y estaba en coma desde hace un mes. Y bueno, unas horas antes de morirse se despertó y llamó al marido y a los hijos e hizo algo parecido, les habló, estuvo con ellos, jugó con las hijas, que también eran hijas, y ella estaba totalmente dopada, pero no solo dopada, no tenía casi cerebro, por lo tanto era increíble que pudiera mantener esa lucidez y ese intercambio como si no tuviera nada en el cerebro. Entonces, tienen que saber que la vida da la oportunidad muchas veces de aquel que le falta terminar de sanar, aunque esté dopado, aunque esté como esté, que recupera la lucidez por unas horas o por un día o 2 días, en este caso de Facundo fue una semana, y te da el tiempo para poder despedirse. Entonces, como verán, hay algo más. Hay mucho más allá de lo que sabemos, conocemos. Sí, a Jesús en Emaús, hasta que dijo, vuelvo al silencio. Así es. Exacto. Bien, bueno, esto es importante para tener en cuenta y estas historias son reales. Bien, vamos a comenzar un adelanto de un libro que iremos viendo de a poquito, que se llama Transforma las heridas de tu infancia. Este es el libro de Anamar Orihuela. Bueno, quizás también consiguen el PDF, yo lo hice a través de México, pero bueno, acá llama las heridas de la infancia, yo llamaría las heridas del alma. Cuando ustedes ven todo lo que por la ley del espejo nos está diciendo nuestros maestros, el contacto con el otro, todo lo que encontramos por la ley del espejo, todo eso está provocado por nuestras heridas del alma, que yo les iré hablando de a poquito, ¿sí? Así que estoy sumando un tema más que vamos a ir hilvanando, como fuimos hilvanando los otros temas. Yo les voy a leer algunos conceptos del principio. Buda decía, el universo se construye con nuestros pensamientos. Con ellos creamos el mundo. Entonces, ya sabemos que pensamientos crean sentimientos y entonces tenemos lo que llamamos el cuerpo emocional. Edgar Tolle lo llama el cuerpo del dolor, porque dentro del cuerpo emocional hay nudos o bloqueos emocionales llenos de dolor y ellos determinan la realidad que vivimos. Dice la escritora también, en todo hay una dualidad, hay una parte oscura, instintiva, burda, grosera, y un lado luminoso, armonioso, sutil. Todo esto depende de nuestro nivel de madurez y desde dónde nos manifestamos. Desde dónde ustedes tienen una idea de que es desde qué nivel de conciencia y recuerdan también que cada uno de los chakras es un nivel de conciencia.
Y no es lo mismo que hable de un tema acerca desde el primero o el segundo chakra o desde el sexto o el séptimo. El mismo tema. Cuando vivimos desde el niño herido, todos nos sentimos enojados, celosos, envidiosos, rencorosos, competitivos, perdedores, en fin, inútiles. En cambio, cuando nos expresamos desde el verdadero yo, haciendo como el ejercicio de que nos miramos al espejo sin pensamiento alguno, con los ojos brillantes, entonces ahí también nos mostramos generosos, amorosos, divertidos, empáticos. El cuerpo emocional nos permite sentir dolor por aquello que nos lastima, pero es para movernos y cambiarlo. Al mismo tiempo, en contraposición, nos ayuda a reconocer lo bello y valioso de la vida. Nos permite reconocer qué es lo que nos hace bien y de qué debemos protegernos. Sin el cuerpo emocional, la vida sería plana, sin emotividad, robotizada, puro deber, pura racionalidad. Aunque el cuerpo en la realidad es neutra, eso dice Eduardo, exacto, porque tiene que haber una complementación entre los polos negativo y positivo, entre la polaridad. El cuerpo emocional también tiene su nivel de inmadurez. Así, en este cuerpo se viven las emociones más dolorosas y martirizantes. Todo depende del nivel de madurez. ¿Cómo madura el cuerpo emocional? Los nutrientes básicos del cuerpo emocional son el afecto, la pertenencia y la estructura. El afecto no hace falta mucho que lo expliquemos. La pertenencia es lo que venimos hablando con el árbol familiar, la lealtad al árbol con tal de pertenecer hasta poder ofrendarnos incluso y llegar a dar la vida. Y la estructura, que ya lo vamos a explicar. El dolor por la falta de afecto o de pertenencia o de estructura, o de las tres, deja una herida que no permite al cuerpo emocional desarrollarse plenamente. Es como si fuera una herida en el cuerpo físico. Y aquí lo dejamos. Ya hablaremos en la próxima del afecto, de la pertenencia, ¿sí? Y de la estructura. Bueno, vamos a hacer una armonización, como venimos acostumbrando. Hoy, antes de hacerla, les cuento que vamos a incorporar el noveno chakra. El noveno chakra es el alma, directamente. Se considera de que está por encima de la coronilla, más o menos el largo del brazo. Para aquellos que me escuchan y que son sanadores, es muy importante cómo cambia la experiencia si además de trabajar con los 7 chakras, agregamos el octavo, que son los registros akáshicos, y el noveno, que es el alma. Y muchos dirán, ¿cómo hay que trabajar? ¿Nos podés decir? No. Ustedes ya, aquellos que trabajan bien de esto y que tienen el corazón abierto, ya les va a aparecer cómo tienen que trabajar. Pero los resultados son muy contundentes. Incorporar el octavo chakra y el noveno aparte de los 7. ¿Sí? Entonces, las frases para el noveno se las leo ahora
y después los vamos a decir en partes cuando estemos en la meditación. Se lo leo ahora de corrido para que ya tengan una idea, ¿no? Conciencia pura ayuda a conectarme con mi divinidad, a poder oír mis guías y ayudantes espirituales, a aprender de las lecciones que me envían y ayúdame a encontrar la paz. Bueno, esto es lo que vamos a decir después en partes. Y escríbanme cualquier cosa si quieren que vuelva a repetir las frases de todos los chakras, ya las van teniendo. Si quieren que trabajemos algún chakra en especial. Bueno, ustedes díganme. Lo que vamos a hacer ahora entonces es cerrar los ojos, tomarnos de las manos. Vamos a hacer 3 respiraciones lentas y profundas. Bien, muy bien. Podemos sentir el contacto con nuestros compañeros, el círculo de 41 personas que estamos teniendo en este momento, de cómo la energía circula de derecha a izquierda en dirección a las agujas del reloj. Y vamos a comenzar armonizando el primer chakra. Su color es el rojo. Nos fijamos si es el color rojo, si no colocamos el color rojo. Recuerdan que quitamos en dirección contraria a las agujas del reloj y ponemos el color en dirección a las agujas del reloj. Color rojo. Lo mismo para el segundo chakra, color naranja. Incrementamos el naranja, incrementamos el rojo en el primero. Ustedes van imaginando y lo ponen intenso. Tercer chakra, color amarillo. Si el color no está amarillo, colocamos el color amarillo y lo incrementamos. Cuarto chakra, color verde. Hacemos lo mismo. Quinto chakra, color azul. Hacemos lo mismo. Sexto chakra, color añil o índigo, que es la combinación del violeta con el azul. Hacemos lo mismo. Séptimo chakra, color blanco, dorado o violeta. Octavo chakra, simplemente permanecemos en silencio unos segundos. Y noveno chakra, también le podemos colocar color dorado o blanco. Y es nuestra alma. Es nuestra alma. Y están teniendo contacto con su alma. Y para los sanadores pueden tener contacto con el alma de la persona que ayudan, así, directamente. Hasta se la puede tomar entre las manos y sentir. Y entonces vamos a repetir la siguiente frase. Yo leo una parte y después la repetimos juntos. Conciencia pura, ayúdame a conectarme con mi divinidad. Repetimos. Conciencia pura, ayúdame a conectarme con mi divinidad. A oír mis guías y ayudantes espirituales. A oír mis guías y ayudantes espirituales. A aprender de las lecciones que me envían.
a aprender de las lecciones que me envían. Y te pido, conciencia pura, que me ayudes a encontrar la paz. Y te pido, conciencia pura, que me ayudes a encontrar la paz. Gracias, gracias, gracias. Nos quedamos unos segundos disfrutando de este hermoso contacto con nuestra alma. Siento muchos en el grupo de que están contentos, emocionados, algunos maravillados, otros sorprendidos. Bien, podemos hacer 2 respiraciones lentas y profundas. Y podemos abrir los ojos, lentamente soltarnos de las manos. Como ven, es muy hermoso lo que ustedes producen. Hermoso. Y ustedes saben que este curso, con mis maestros y guías que me están guiando todo el tiempo, y me van indicando el tipo de lecturas y todo lo demás, o sea, este curso está armado desde mi alma. Le pongo mi corazón, pero está armado desde mi alma. No porque mi alma lo arme, sino porque mis guías se conectan a través de mi alma. Bueno, y esto lo están aprendiendo ahora, está al alcance de todos ustedes. Cualquier cosa me escriben. Recuerden que cuando vuelvan a ver el video hay 2 partes, una parte cortita que se cortó y después viene la otra parte mucho más larga con todas las narraciones. Así que, bueno, les está hablando Alberto Coppola desde Buenos Aires, Argentina, un país en donde hacemos las cosas con amor. Ya lo explicaré en la próxima la diferencia entre el 8 y el 9, pero ya expliqué en la última clase el 8, que son los registros akáshicos. Muy bien, muy buena semana para todos.